Existe un animal que llevamos comiendo más de 2000 años. Un animal común, abundante, que ha vivido en prácticamente todos los ríos de Europa. Un animal que probablemente has visto en una pescadería. Y sin embargo, hay tres cosas que, a día de hoy, seguimos sin poder hacer. Nadie ha visto jamás a dos de estos animales reproducirse en libertad. Nadie ha encontrado nunca uno solo de sus huevos en estado salvaje. Y seguimos siendo incapaces de criarlos en cautividad a escala comercial. Hablo de la anguila europea. Y esto no es una exageración para empezar el vídeo. Es literalmente el mayor agujero que existe hoy en nuestro conocimiento sobre un animal común. Un misterio que ha derrotado, uno detrás de otro, a Aristóteles, a Plinio el Viejo, a los mejores naturalistas del Renacimiento, y hasta un joven Sigmund Freud, décadas antes de inventar el psicoanálisis. En los próximos minutos vas a descubrir cómo este animal atraviesa 4 cuerpos completamente distintos a lo largo de una misma vida. Cómo decide su propio sexo, no en el momento de nacer, sino años después, dependiendo del lugar donde le tocó crecer. Y cómo disuelve literalmente su propio aparato digestivo, condenándose a no volver a comer jamás, para emprender un viaje que puede superar los 10.000 kilómetros. Y al final te voy a contar la parte más incómoda de toda esta historia. La que no está pasando en el Atlántico, ni en el siglo pasado, sino aquí, ahora mismo, en los ríos de España. Empecemos por el principio del problema. Y el problema es viejísimo. Imagina que eres un naturalista de la antigua Grecia. Ves anguilas en los ríos constantemente. Las pescas. Las comes. Sabes perfectamente que existen. Pero entonces intentas hacer lo que harías con cualquier otro pez, abrir una y localizar sus órganos reproductores. Y no hay nada. Ni ovarios. Ni testículos. Ni huevos. Nada, en absoluto, que se parezca a un aparato reproductor. Abres 10. Abres 50. Abres 100. El resultado es siempre el mismo. Aristóteles se enfrentó exactamente a este problema. Y llegó a la única conclusión que le parecía compatible con lo que estaba viendo, que las anguilas no se reproducían en absoluto. Que surgían espontáneamente del barro y de las entrañas de la tierra. Los romanos, con Plinio el Viejo a la cabeza, propusieron variantes de la misma idea, que nacían de fragmentos de piel que las anguilas dejaban al frotarse contra las rocas. Y estas ideas no duraron un par de siglos. Duraron milenios. Porque, sencillamente, nadie era capaz de demostrar lo contrario. Hubo que esperar hasta 1777 para que el anatomista italiano Carlo Mondini localizara, por primera vez, los ovarios de una anguila y estableciera, de forma definitiva, que aquello era un pez y no una criatura surgida del lodo. Pero eso solo resolvió una parte mínima del rompecabezas. Porque seguía sin aparecer el aparato reproductor masculino. Y aquí entra uno de los episodios más curiosos de la historia de la ciencia. En 1876, un estudiante de medicina de 19 años fue enviado a Trieste, en la costa del Adriático, con una misión muy concreta: encontrar los testículos de la anguila. Ese estudiante diseccionó cientos de ejemplares, uno detrás de otro, buscando algo que estaba convencido de que tenía que estar ahí. No encontró nada concluyente. Abandonó el problema, dejó la biología marina, y años después acabó dedicándose a algo completamente distinto: la mente humana. Ese estudiante se llamaba Sigmund Freud. Y la razón por la que fracasó es, en realidad, fascinante. Porque la anguila no tiene órganos reproductores desarrollados durante la mayor parte de su vida. Solo los desarrolla al final, cuando ya ha abandonado el río y ha emprendido su viaje hacia el océano. Es decir, Freud estaba buscando algo que, en los animales que tenía sobre la mesa, todavía no existía. Cuéntame en comentarios si sabías que Freud dedicó parte de su juventud a diseccionar anguilas. Porque este dato sorprende a prácticamente todo el mundo. Así que, a finales del siglo XIX, la situación era esta: sabíamos que la anguila era un pez, sabíamos que en algún momento debía reproducirse, y no teníamos ni la más remota idea de dónde. Y entonces apareció un danés obsesivo con un barco. Se llamaba Johannes Smith. Y a partir de 1904 emprendió una serie de expediciones por el Mediterráneo y el Atlántico Norte con una estrategia sorprendentemente simple, y a la vez brillante.
Su razonamiento fue el siguiente: si consigo capturar larvas de anguila, y voy midiéndolas, las más pequeñas tienen que estar necesariamente más cerca del lugar donde nacieron. Así que empezó a pescar larvas. Y a medirlas. Y a apuntar donde había capturado cada una. Y descubrió un patrón: cuanto más al oeste navegaba, más pequeñas eran las larvas que encontraba. Así que siguió. Año tras año. Expedición tras expedición. Cruzando el Atlántico entero, siguiendo un rastro de larvas cada vez más diminutas, como quien sigue migas de pan. Hasta que ese rastro lo llevó a un lugar muy concreto y muy extraño del planeta, el Mar de los Sargazos. Y aquí conviene detenerse un momento, porque el Mar de los Sargazos es un sitio raro incluso para los estándares del océano. Es el único mar del mundo que no tiene ninguna costa. ¿Ni una? No está delimitado por tierra, sino por corrientes oceánicas que lo rodean por completo, en pleno Atlántico Norte, al este de Bermudas. Sus aguas son cálidas, muy azules, sorprendentemente pobres en nutrientes, y están cubiertas de grandes masas flotantes de un alga marrón llamada sargazo. Ahí, en ese lugar sin orillas, Smith capturó las larvas de anguila más pequeñas que se habían encontrado jamás. Y en 1923 publicó su conclusión: todas las anguilas europeas nacen ahí. Fue, sin discusión, el mayor avance en 2000 años de historia sobre este animal. Pero había un problema. Un problema enorme, que muy poca gente conoce. Smith nunca encontró un solo huevo. Nunca vio a una anguila adulta reproducirse. Nunca capturó, en el Mar de los Sargazos, ni un solo ejemplar adulto en estado reproductor. Solo encontró larvas muy pequeñas. Y a partir de ahí, dedujo el resto. Y desde 1923, durante más de un siglo, expedición tras expedición ha vuelto a ese mismo lugar buscando la confirmación definitiva. Buscando los huevos. No los han encontrado. Nunca. Ahora, dejemos por un momento el misterio y hablemos de lo que sí sabemos con certeza. Porque el ciclo de vida de la anguila, incluso en las partes que conocemos bien, es de lo más extraño que existe en el reino animal. Todo empieza en las profundidades del Mar de los Sargazos, con una criatura que no se parece absolutamente nada a una anguila. Se llama leptocéfalo. Y es una larva plana, transparente, con forma de hoja de sauce y una cabeza minúscula. Mide apenas unos milímetros. Es tan transparente que puedes ver a través de ella. De hecho, cuando los científicos empezaron a capturar leptocéfalos, no tenían ni idea de lo que eran. Los clasificaron directamente como una especie distinta, con su propio nombre científico. No fue hasta 1896 cuando el italiano Giovanni Grassi observó cómo uno de esos leptocéfalos se transformaba en una anguila joven, y comprendió que llevaban décadas describiendo, sin saberlo, la fase larvaria de un animal que ya conocían perfectamente. Esa hoja transparente no nada de forma activa hacia Europa. Se deja llevar. Se incorpora a la corriente del Golfo y cruza el Atlántico a la deriva, creciendo lentamente durante un viaje que puede durar entre 1 y 3 años. Y cuando por fin llega a la plataforma continental europea, ocurre la primera gran metamorfosis. La hoja se enrolla sobre sí misma y se transforma en algo alargado y serpentino, todavía completamente transparente, de apenas 6 o 7 centímetros. Un cuerpo que la bióloga marina Rachel Carson describió como una fina varilla de cristal, más corta que un dedo. Esta fase tiene un nombre que, si vives en España, te va a resultar muy familiar: la angula. Sí. Las angulas que se venden en las pescaderías, y que en Navidad alcanzan precios desorbitados, no son una especie propia. Son crías de anguila europea. Bebés en fase transparente, que acaban de completar un viaje de miles de kilómetros a través del Atlántico. Recuerda este detalle, porque va a ser fundamental al final de este vídeo. Las angulas remontan los ríos, se adaptan al agua dulce, empiezan a alimentarse y a pigmentarse, y se convierten en lo que se conoce como anguila amarilla. Y esta es la fase en la que pasarán la mayor parte de su vida. Años. Muchos años. Los machos suelen permanecer en esta etapa entre 3 y 15 años, las hembras, entre 4 y 20, y en algunos casos incluso más. Durante todo ese tiempo son depredadores nocturnos, voraces, capaces de vivir en ríos, lagos, estuarios y marismas. Y aquí es donde ocurre algo que rompe una de las reglas que damos por descontadas en biología.
Porque una anguila que remonta un río no es todavía ni macho ni hembra. En la inmensa mayoría de los vertebrados, incluidos nosotros, el sexo queda determinado genéticamente en el momento de la fecundación. En la anguila, no. La anguila tiene lo que se conoce como determinación sexual ambiental. Su sexo se decide años después de nacer, ya en la fase de anguila amarilla, y depende en buena medida de las condiciones del lugar donde le tocó crecer. Y el factor que más peso parece tener es la densidad de población. Cuando una anguila crece en un lugar abarrotado, con muchísimos individuos compitiendo por el mismo espacio y el mismo alimento, hay una tendencia clara a que se desarrolle como macho. Cuando crece en un entorno con baja densidad, con espacio y comida de sobra, la tendencia se inclina hacia el desarrollo de hembras. Y tiene una lógica evolutiva preciosa. Una hembra grande puede producir muchísimos más huevos que una hembra pequeña, así que solo merece la pena invertir en ser hembra si el entorno te va a permitir crecer mucho. En cambio, en un lugar saturado donde vas a quedarte pequeño, resulta más rentable ser macho. Por eso, en muchas cuencas, los machos tienden a concentrarse en los tramos bajos, más masificados, cerca del estuario, mientras que las hembras remontan más arriba, hacia zonas menos pobladas. Piénsalo un momento, dos anguilas idénticas, nacidas en el mismo sitio, en el mismo momento, pueden terminar siendo macho o hembra únicamente en función de en qué río acabaron entrando por casualidad. Así que ya llevamos un animal que atraviesa metamorfosis radicales y que decide su propio sexo según el entorno. Pero espera, porque lo que viene ahora es lo más extremo de toda su biología. Después de años, o incluso décadas, viviendo tranquilamente en un río, algo se activa dentro de la anguila. No sabemos exactamente qué. No sabemos qué señal dispara el proceso, ni por qué unas anguilas lo inician antes que otras. Pero un día, sin ningún aviso, empieza la última metamorfosis. Se llama plateado, o silvering. Y es una transformación tan profunda que resulta difícil creer que sea el mismo animal. El color cambia, el vientre se vuelve blanco plateado y el dorso se oscurece, un patrón clásico de camuflaje para mar abierto. Las aletas pectorales se alargan. La piel se engrosa. La musculatura aumenta. Y los ojos crecen. Pero no un poco, pueden llegar a multiplicar varias veces su tamaño original, hasta alcanzar en algunos casos alrededor de 10 veces el área inicial. Una adaptación para ver en la penumbra de las profundidades oceánicas, un entorno en el que esa anguila jamás ha estado. Piensa en lo que eso significa. El animal está reconstruyendo sus ojos para un lugar que no conoce, al que todavía no ha ido, y del que no tiene ninguna experiencia previa. Pero el cambio más brutal ocurre por dentro. Su aparato digestivo, sencillamente, se apaga. Se degenera. Deja de ser funcional. A partir de ese momento, la anguila no volverá a comer nunca más. Ni una sola vez en el resto de su vida. Todo lo que necesita para lo que viene a continuación, cada caloría, cada gramo de energía, ya lo tiene almacenado en forma de grasa y músculo. No hay reabastecimiento posible. No hay marcha atrás. Y al mismo tiempo que el sistema digestivo se desmonta, empiezan por fin a desarrollarse las gónadas. Los órganos reproductores que Freud buscó infructuosamente durante meses. Es decir, la anguila cambia, literalmente, la capacidad de alimentarse por la capacidad de reproducirse. Y con ese cuerpo nuevo, ciego a cualquier posibilidad de rectificar, se lanza al Atlántico. El viaje que emprende la anguila plateada es, en distancia pura, una de las migraciones más largas de todo el reino animal. Entre 5.000 y 10.000 kilómetros, dependiendo del río del que parta, atravesando el Atlántico entero de este a oeste. Sin comer. Se estima que puede prolongarse durante muchos meses, y estudios recientes sugieren que en algunos casos podría superar el año entero de travesía. Durante ese tiempo, las anguilas realizan migraciones verticales diarias, subiendo y bajando cientos de metros en la columna de agua siguiendo un ciclo que se repite cada día. Y aquí llega otra pregunta que seguimos sin poder responder del todo: ¿cómo saben a dónde ir? Ninguna de esas anguilas ha estado nunca en el mar de los sargazos de forma consciente. Cruzaron el Atlántico en dirección contraria siendo larvas transparentes de pocos milímetros, arrastradas por una corriente, sin ojos funcionales para orientarse. Se sospecha que utilizan el campo magnético terrestre como referencia, y probablemente también gradientes de temperatura y salinidad.
Pero el mecanismo exacto sigue siendo objeto de investigación. Un animal que nunca ha visto el camino, cruzando un océano entero, sin comer, con unos ojos recién rediseñados, hacia un punto concreto en mitad de la nada. Y durante casi 100 años, todo esto fue una deducción. Una hipótesis muy sólida, ampliamente aceptada, pero sin una sola prueba directa. Hasta 2022. Ese año, un equipo de investigadores publicó los resultados de un trabajo que llevaba tiempo preparándose. Colocaron marcas satelitales a 26 anguilas capturadas en ríos del archipiélago de las Azores, y las siguieron durante periodos que llegaron hasta los 366 días. Y por primera vez en la historia, obtuvieron evidencia directa de anguilas europeas adultas alcanzando el mar de los sargazos. Casi un siglo después de la hipótesis de Smith, alguien pudo por fin decir, sí, efectivamente van allí. Pero fíjate en lo que ese estudio confirma, y en lo que no. Confirma que llegan. No confirma cómo se reproducen. No mostró huevos. No mostró apareamiento. Una de las anguilas fue seguida hasta el borde de la zona, y ahí la señal terminó. Seguimos sin haber presenciado nunca el momento clave. Después de 2500 años, la última puerta sigue cerrada. Y no es una cuestión de falta de interés ni de falta de medios. Es que este animal se reproduce a gran profundidad, en un rincón inmenso y remoto del Atlántico, al final de un viaje de meses, y muy probablemente muere poco después de hacerlo. Así que hagamos balance de dónde estamos. Sabemos cómo empieza su vida. Sabemos cómo la vive. Sabemos cómo viaja. Y no sabemos cómo se cierra el círculo. ¿Recuerdas lo que te prometí al principio? Que la parte más incómoda de esta historia no está ocurriendo en el Atlántico ni en el siglo pasado, sino aquí y ahora. Ha llegado el momento. Porque hay una consecuencia práctica de todo lo que acabas de escuchar que casi nadie conecta. Si nunca hemos conseguido reproducir anguilas en cautividad a escala comercial, entonces todas las anguilas que se crían en piscifactorías del mundo entero tienen que salir necesariamente de algún sitio. Y ese sitio son los ríos. Las llamadas granjas de anguila no crían anguilas desde el huevo. No pueden. Lo que hacen es capturar angulas salvajes, esas crías transparentes que acaban de cruzar el Atlántico, y engordarlas hasta convertirlas en adultos. Es decir, cada anguila de piscifactoría que existe en el mundo empezó siendo un animal salvaje extraído de un río. Y esto ha tenido un efecto demoledor. Desde la década de los 80, el número de anguilas que consigue llegar a las costas europeas se ha desplomado en más de un 90%. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica hoy a la anguila europea en peligro crítico de extinción, la categoría más grave que existe antes de la desaparición total en estado salvaje. Y en ese contexto de escasez, ocurrió algo previsible. El precio se disparó. En el mercado negro asiático, el kilo de anguila viva puede alcanzar los 5.000 euros. Y hay una razón muy concreta para esa cifra. Un solo kilo de anguilas puede llegar a producir más de 1 tonelada de anguila adulta en una piscifactoría. Así que, desde que en 2009 se prohibió la exportación de anguila europea fuera de la Unión Europea, el crimen organizado entró en el negocio. Y España está justo en el centro del mapa. En marzo de este año, la Guardia Civil culminó junto a la Gendarmería francesa la Operación Putfua, una investigación iniciada a comienzos de 2025 contra una red de pescadores furtivos que operaba entre Guipúzcoa y el sur de Francia. El resultado, 10 personas detenidas e investigadas, y más de 400 kilos de anguilas incautadas. La coordinación implicó una orden europea de investigación con apoyo de Europol y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Y a los detenidos se les bloquearon activos bancarios por valor de más de 400.000 euros, además del embargo de fincas y vehículos por un valor cercano a los 3 millones. No estamos hablando de furtivismo de subsistencia. Estamos hablando de redes criminales estructuradas, con beneficios que distintos análisis comparan con los del tráfico de drogas, transportando animales vivos ocultos en maletas a través de aeropuertos europeos. Y por si eso fuera poco, las anguilas incautadas en esta operación carecían de cualquier control sanitario o trazabilidad, así que ni siquiera eran aptas para el consumo humano. Mientras tanto, los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar llevan años reclamando el cierre total de la pesca de esta especie. Y en España,
El intento de declararla oficialmente en peligro de extinción ha encontrado resistencia de varias comunidades autónomas que buscan proteger la pesca tradicional, lo que ha complicado su blindaje legal. Así que este es el punto exacto en el que estamos. Tenemos un animal que llevamos 2500 años sin poder entender del todo. Un animal cuya reproducción nadie ha presenciado jamás. Un animal que somos incapaces de criar sin arrancarlo antes de un río. Y lo estamos empujando hacia la extinción antes siquiera de haber conseguido responder la pregunta más básica que se puede hacer sobre un ser vivo: ¿cómo se reproduce? Existe la posibilidad real de que esta especie desaparezca de nuestros ríos llevándose consigo, sin resolver, el misterio más antiguo de la zoología. Así que hagamos un repaso rápido. Un animal que derrotó a Aristóteles, a Plinio y a Freud, porque no desarrolla sus órganos reproductores hasta el final de su vida. Un rastro de larvas cada vez más pequeñas que llevó a Johannes Smith hasta el único mar del planeta sin costas. 4 cuerpos radicalmente distintos en una sola vida, desde una hoja transparente a la deriva hasta una anguila plateada de ojos gigantes. Un sexo que no viene escrito en los genes, sino que se decide años después según el río donde te tocó crecer. Una metamorfosis final que apaga el aparato digestivo y condena al animal a no comer nunca más. Un viaje de hasta 10.000 kilómetros hacia un lugar que jamás ha visto. Una primera prueba directa que no llegó hasta 2022. Y un colapso de más del 90% que ha convertido a sus crías en uno de los productos más traficados de Europa. Todo esto, en un animal que probablemente estuvo, no hace tanto, en el río más cercano a tu casa. La próxima vez que veas la palabra angula en una carta o en un escaparate, quizás la mires de otra forma. ¿Cuál de estos datos no sabías? Cuéntamelo en comentarios. Y si este viaje por el animal que nadie ha visto nacer te ha sorprendido, suscríbete. Porque en el próximo vídeo seguimos descubriendo animales que hacen cosas que parecen imposibles.